Muy buena semana, amigos, amigas, compañeros y compañeras de toda Latinoamérica. Esta es una nueva emisión de Por la Patria Grande. Mi nombre es Fabián Curoto y nuevamente compartiremos durante la próxima hora información, datos, noticias que tienen que ver con nuestra construcción regional. Y por momentos estaremos hablando de cuestiones internacionales, algunas de ellas ocurren en Medio Oriente y sin embargo sabemos que tienen que ver con nosotros, en un mundo interconectado, interrelacionado y en donde un hecho que ocurre tal vez en las antípodas de un modo u otro puede gravitar en nuestra región. Estamos desde la semana pasada con un ojo o una mirada especial puesta sobre el tema sirio, que es un tema de los sirios, pero bueno, ahí está alguna potencia imperialista queriendo cometer injerencia una vez más, queriendo cometer invasión, saqueo. Y bueno, la novedad es que Rusia, tal cual lo habíamos deseado la semana pasada, se mantiene aún firme en su convicción de no dar crédito y de repudiar la posibilidad de un ataque del imperialismo yanqui sobre territorio sirio. No seamos ingenuos, acá no hay cuestión, o no lleguemos a la simplificación de pensar que hay buenos y malos. Ahí hay un interés muy concreto por la cuestión energética en Medio Oriente. Un ataque a Siria cambiaría el mapa geopolítico de Medio Oriente. Eso le serviría a Estados Unidos tal vez, y a Rusia no le sirve. A Rusia no le sirve. Y ahora sí, ya hablando del punto de vista humano, a ninguno de nosotros nos sirve una masacre más en Medio Oriente, y no le sirve ni a Irán y no le sirve ni a Palestina, que en todo caso algunos sectores de esos países, en el caso de Irán directamente el gobierno, entraría en esta disputa en caso de un ataque de Estados Unidos sobre suelo sirio. Este posible escenario y el poco apoyo que ha obtenido Estados Unidos en esta locura también condicionaron en que ahora empiece a haber algunos titubeos en Obama. Estos titubeos no tienen que ver con convicción política, sino con ver esto, que el escenario se está presentando más difícil o mucho más adverso de lo que él pensaba. Pero no quitemos esta mirada. Ahí hay también una cuestión geopolítica y energética que involucra a muchos actores, Rusia y Estados Unidos principalmente. Sabemos también el rol que juega Israel, ese gendarme que tiene, ese gendarme loco que tiene Estados Unidos en Medio Oriente, por lo cual realmente sería, no quiero caer en exageraciones, pero no sé si no sería una especie de tercera guerra mundial lo que se puede llegar a desencadenar con el escenario tal cual está hoy. Bueno, yendo a la excusa que encontró Estados Unidos para atacar Siria, que es esto de las posibles armas químicas usadas por el presidente al-Assad contra su propio pueblo, Rusia acaba de entregar pruebas en donde dice que en realidad los que usaron las armas químicas fueron los rebeldes. Sin embargo, los investigadores de la ONU, más cautos, están diciendo que no tienen pruebas sustanciales de que hayan sido o los rebeldes o el gobierno sirio, es decir, no hay pruebas. Esto lo soslaya en su intencionalidad bélica. Recordemos que Estados Unidos está ahí ante un escenario de recesión bastante considerable y evidentemente necesitan, más allá de la cuestión energética y geopolítica, también activar su metal mecánica bélica,
los Estados Unidos, y ahí está también el interés por la guerra. Vamos a escuchar parte de un informe acerca de esto, de la información de Rusia, la información de la ONU, y cómo ahora se ve en una encerrona de Estados Unidos, que esperemos que esta encerrona realmente le cierre las puertas a la locura de Obama. Este miércoles la Duma Estatal de Rusia ha debatido esa crisis siria. ¿Qué declaraciones han realizado los parlamentarios? ¿Qué tal? Un saludo. Efectivamente, Rusia ha presentado ante el Consejo de Seguridad de la ONU estas pruebas que indican que los rebeldes han utilizado armas químicas contra la población. Lo ha dicho en las últimas horas Alexei Pushkov, que es el jefe del Comité de Asuntos Internacionales de la Duma Estatal. Pushkov ha asegurado que tanto el régimen de Al-Assad como los rebeldes sirios tienen armas químicas, pero que hay pruebas, evidencias de que los rebeldes han utilizado en varias ocasiones estas armas químicas. Al mismo tiempo que ha recordado que se ha planteado, ha dicho Pushkov, de que Siria entregue sus arsenales químicos bajo control internacional, y ha dicho el jefe del comité que eso puede provocar diferentes tipos de provocaciones, ya que textualmente ha dicho Pushkov, en muchos países árabes insisten en que un escenario militar, dice, es el único posible. Como digo, Alexei Pushkov además ha añadido que una acción militar extranjera contra Siria, dice que sería una guerra regional a gran escala. Tenemos sus declaraciones, vamos a escucharle. Rusia ha entregado al Consejo de Seguridad de la ONU las evidencias de que los rebeldes sirios fueron los que utilizaron las armas químicas. El peligro consiste en que Estados Unidos siga actuando de manera activa un partido belicista que insiste en ataques que podrían durar 60 o 90 días, tal como en el caso de Libia, a pesar de las propuestas de paz de Rusia. Este partido belicista intentará socavar el plan ruso y ya ha empezado a actuar en esa dirección. Ya podemos escuchar las declaraciones del Departamento de Estado cargadas de escepticismo. Alexei Pushkov además ha añadido que cree que en el caso de un ataque de Estados Unidos contra Siria, según su opinión, que quedó muy claro, sería justificado suministrar, dice, armamento de defensa a Irán, y también sería justificado cambiar, asegura, las condiciones de las cargas militares a Afganistán vía Rusia. Eso, como digo, en su opinión. Además, este miércoles también tenemos que hablar de un informe, del informe de la Comisión de Investigación de los expertos de los derechos humanos de la ONU. Es un informe dirigido por el diplomático Paulo Piñeiro, y que dice este informe, dice muchísimas cosas. Sobre todo hay que recordar que está hecho por 20 investigadores, 20 expertos. Han hecho un total de más de 250 entrevistas, para ser exactas, son 258 entrevistas. Un informe que asegura que no es posible llegar a una conclusión de los autores de esta matanza del día 21 de agosto, que fallecieron, como saben ustedes, más de 1.400 personas. También había niños, también había mujeres, y tampoco dice el informe sobre agentes químicos utilizados. Eso lleva a una gran contradicción, teniendo en cuenta, como saben, que tanto Estados Unidos, Francia como Gran Bretaña siguen insistiendo, siguen diciendo de que el régimen utilizó estas armas químicas. El informe dice más cosas, dice, por ejemplo, e insiste en pedir esta solución política a la guerra civil, e insiste además en la detención, como digo, de la transferencia de las armas. Un informe, añadimos, que además asegura que acusa a los rebeldes y también al ejército sirio de crímenes de guerra. Precisamente este informe de las Naciones Unidas dice que la situación en Siria está en un callejón sin salida, pero que no se puede pensar en una intervención militar, que sería, dice textualmente, inaceptable. María. Ahora mismo, Pere, el núcleo de este asunto es esa entrega de armas químicas. ¿Cómo se está desarrollando ese proceso? Efectivamente, como venimos contando, Rusia ha pedido este martes a las Naciones Unidas una reunión para hablar de esta cuestión, una reunión que ha sido anulada. Veremos si en las próximas horas. Recordemos que en Ginebra se reúnen el secretario de Estado John Kerry y el ministro de Asuntos Exteriores Sergei Lavrov. Veremos si abordan esta cuestión en Ginebra, como digo, y además también hay declaraciones en las últimas horas del embajador ruso en Francia, que dice que la resolución, añade, del Consejo de Seguridad de la ONU no debe tener el matiz de sancionar a Siria, dice el embajador. Además, en los últimos minutos también hemos conocido más datos más extremos que dicen
Un comunicado de la coalición opositora que indicaría que insta a Moscú a que tome la iniciativa de este control de las armas químicas, una opinión que ha variado en tan solo 24 horas. Recordemos que hace 24 horas aquí, este martes, contábamos precisamente que la coalición opositora estaba en contra de este extremo. Como les decimos, pues en Francia siguen R que R. El presidente François Hollande ha dicho en las últimas horas que está dispuesto a atacar Siria, así pues siguen con su postura sobre esta fuerza en Damasco, y hay que decir que Francia ha presentado ya este borrador, como digo, de resolución para exigir a Siria, como les digo, renunciar a estas armas químicas. ¿Y qué dice este borrador? Pues dice muchas cosas. Dice que el Consejo de Seguridad va a exigir una declaración completa, segura, de su programa de armas químicas, fija el tiempo en 2 semanas, fija el tiempo en 15 días, y también dice este borrador que permitiría el acceso a los inspectores de la ONU a los sitios relacionados con las armas. Bueno, como vemos, el escenario sigue bastante áspero, y los equilibrios son muy delicados ahí en Medio Oriente. Como dijimos, la firmeza de la postura de Rusia en estas cuestiones está jugando a favor de la paz. Así que bueno, esta investigación que llevó adelante Rusia, veremos, se evaluará la seriedad del informe, pues como dijimos antes, está desarrollándose también a través de algunos integrantes del Consejo de Seguridad de la ONU y de áreas de la ONU, otra investigación que aún no sabe determinar si fueron los rebeldes o el gobierno quien usó armas químicas, pero no les consta que haya sido el gobierno. En el informe ruso sí, les consta que fueron los rebeldes. Así que bueno, estamos en este momento de evaluación. Esto es como un ajedrez, ¿no? Vamos a ver quién mueve ahora y cómo mueve, qué pieza mueve. Pero vamos a ver que Estados Unidos va a tener que tomar una decisión, tal vez una derrota por fortuna en lo que tiene que ver con su intención bélica, su intención de saqueo, invasión, masacre. Esto es el imperialismo yanqui. Y quédense tranquilos que en este programa no solamente vamos a hablar de esta problemática. Hace 40 años se cometía un acto aberrante, entre tantos actos aberrantes que cometió el imperialismo yanqui, el terrorismo norteamericano, porque esto no deja de ser terrorismo cuando hay muerte diseñada, cuando hay golpes de estados diseñados, cuando hay asfixia económica pergeñada. Eso, si no es genocidio, ¿dónde está el genocidio, no? Cuando uno determina que un pueblo sea pobre por voluntad política, que es lo que hizo Estados Unidos con el caso de Chile, pues de eso estamos hablando. 40 años del golpe de Estado que derrocó a Salvador Allende, eso también estaremos hablando en este programa. Ya cerrando con las cuestiones que tienen que ver con Rusia, con Estados Unidos y con el escenario sirio, en realidad cuestiones que tienen que ver con Siria, ¿no? Los demás están haciendo ahí sus pulseadas, los pueblos manifestándose en todo el mundo a favor de la paz, en su gran mayoría. Hemos visto marchas inclusive en Estados Unidos pidiéndole a Obama que pare con esta locura. Y por eso la semana pasada, como solemos hacer, cuando hablábamos del Estado terrorista norteamericano, cuando hablábamos de el gobierno imperialista de Estados Unidos, hacíamos una salvedad sobre su pueblo, ¿no? Sobre el pueblo norteamericano. Todos los trabajadores del mundo son nuestros hermanos y muchos de ellos están concientizados. Es difícil estar concientizado en Estados Unidos, no es tarea fácil. Muchos norteamericanos son idiotas útiles y funcionales a las peores perversiones de su gobierno, pero tengamos en cuenta el bombardeo mediático del que son víctimas, en donde desde la paranoia,
desde el decir que continuamente está en peligro la seguridad de los ciudadanos norteamericanos, los instan a veces a apoyar algunas cuestiones que son realmente inexplicables. Pero bueno, hay una franja de la sociedad norteamericana que sí es consciente de su Vietnam, de su Irak, de su Afganistán, y que empieza a ser realmente una masa crítica a la hora de debatir estas cuestiones. Y bueno, ahí hubo también manifestaciones. Aquí en la Argentina hubo alguna manifestación también esta semana a través de organizaciones sociales frente a la Embajada de Estados Unidos, una manifestación que se desarrolló pacíficamente pero con firmeza. Así que el clima del mundo predispone a que haya una solución que no tenga que ver con esta locura terrorista de atacar y bombardear a un país. Siguen las investigaciones. Yo creo que Obama justamente era lo que no quería, que avancen estas investigaciones, quería atacar antes a fin de que no se devele la verdad. Lo último que le importa a Estados Unidos o al gobierno de Estados Unidos es la verdad. Lo que sí le importa es el mapa geopolítico en Medio Oriente, como dijimos, y la cuestión energética. Sería clave para Estados Unidos manejar parte del petróleo de Siria, y aparte el territorio sirio como acceso a Asia desde el Mediterráneo es bastante clave. Es algo que le vendría muy bien también a Israel, al Estado terrorista de Israel. También hacemos la salvedad, no tenemos nada contra el pueblo que habita territorio israelí, sí contra las autoridades que son cómplices de masacres y autores de masacres. No nos olvidemos nunca de Palestina. Vamos entonces ahora a escuchar este último informe relacionado con el tema imperialista, de esta posibilidad de injerencia y de atropello a la autodeterminación de los pueblos que quiere cometer Estados Unidos sobre Siria. Vamos a este informe y viendo cómo ha cambiado, se han movido algunas piezas en la última semana. Pero de hecho es una gran derrota de las ambiciones imperialistas de Estados Unidos. Así lo cree el analista internacional Alberto Miranda. Creo que la postura de Obama no tiene tanto que ver con quién lo apoya, sino con quién se ha encontrado enfrente. Estados Unidos se ha encontrado enfrente principalmente con Hezbollah en el Líbano, que ha dicho claramente que si Siria es bombardeada entrará y participará en una guerra contra Occidente, y con Irán, que militarmente se ha pronunciado de la misma manera. Al mismo tiempo cuenta con el apoyo de grandes potencias extranjeras muy importantes como son el bloque ruso y con China. Lo que ha hecho Estados Unidos es salir de un callejón sin salida en el que había entrado en Siria. Estados Unidos no está preparado para desarrollar y ganar una tercera guerra mundial, que es hacia donde iban encaminados y seguían con la idea de bombardear. Rusia le ha mostrado esa salida a Estados Unidos, que evidentemente va a vender como una victoria, pero es una derrota si tenemos en cuenta los intereses imperialistas que tenía Estados Unidos desde un primer momento a la hora de intentar acabar con el gobierno de Bashar al-Assad. A Washington en ningún momento le ha interesado para nada la seguridad de las personas o de los países que pretende atacar. No hace tampoco demasiado tiempo han utilizado armamento ilegal en la guerra de Irak, y así lo han hecho en los diferentes países que han estado invadiendo. La utilización de armas químicas por el gobierno de Bashar al-Assad es solamente una mentira más de Estados Unidos para justificar la invasión extranjera. Los motivos de fondo y los motivos reales por los que Estados Unidos está plenamente interesado en controlar el gobierno de Siria es por la lucha energética que mantiene con Rusia. Todos los pueblos del mundo tienen que estar muy atentos ante este hecho, y todos los pueblos del mundo se tienen que manifestar contra una guerra en Siria, porque Estados Unidos perfectamente, si ataca a Siria, puede provocar una tercera guerra mundial, teniendo en cuenta los grandes aliados con los que cuenta Siria y los aliados que tiene Estados Unidos a la hora de atacar Siria. Como dijimos, seguiremos en el programa, en este caso hablando de una cuestión de extrema actualidad. No hablaremos tanto del pasado, sino hablaremos del presente y mirando hacia el futuro, que es lo que nos piden, ¿no?, que hagamos. Bueno, de hecho en este bloque empezaremos a hablar de la cuestión chilena, del golpe de Estado
que ocurrió un 11 de septiembre de 1973, pero sigue ocurriendo. Ahí está una cuestión que cierta parte, generalmente vinculada con la derecha ideológica, no entiende. Nos hablan como eslogan de esto de mirar para adelante, hay que mirar para adelante, como si uno no lo hiciera. ¿Cómo haríamos política? ¿Cómo proyectaríamos entre todos un país si no miráramos hacia adelante también, ¿no? También. Pero uno es un poquito tal vez más técnico en algunas cuestiones, y para saber dónde estamos solemos, vaya a saber por qué, tal vez por sentido común o como quieran llamarle, ver de dónde venimos y ver qué errores y horrores se han cometido para tratar de evitar los mismos senderos en un futuro. Es una cuestión más pragmática de lo que creen ciertos actores vinculados con la derecha ideológica, y bueno, y sus acólitos, ¿no? Porque después eso lo dicen algunos actores. Un Macri aparece diciendo hay que mirar para adelante, hay que mirar para adelante, así con su papa en la boca, y al rato aparecen muchos loritos replicando eso, sin entender que cuando nosotros tratamos de también tener en cuenta las raíces de los acontecimientos, es justamente para ver cómo evitar los senderos que fueron malos. Y digo que el golpe de Chile no solo ocurrió, sino que ocurre, pues en Chile todavía hay cuentas por saldar. Las constituciones, las 3 constituciones que estuvieron vigentes a lo largo de la historia chilena, nunca fueron establecidas en democracia. Por ejemplo, la última constitución, que es la vigente, fue dictada durante el pinochetismo, y hablan de reconciliación nacional ahí en Chile, y todavía no se hicieron las autocríticas profundas, y no se tomaron las medidas profundas desde el Estado chileno. Nosotros podemos hablar con una autoridad absoluta, pues somos los que apoyamos el Estado activo argentino, y cómo gracias a la lucha de los organismos de derechos humanos y la voluntad política de algunos presidentes como Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, se avanzó en esto de memoria, verdad y justicia. En Chile es una cuenta pendiente, y mientras no se salde del modo justo para las víctimas de ese terrorismo de Estado, no habrá posibilidad de avance. Justamente la derecha es la que estará proponiendo estancamiento o retroceso. Yo confío en que la izquierda chilena sí quiere un avance. No la veo a Michelle Bachelet como una persona que quiera anclarse en el siglo XX. Al contrario, la veo con la mirada contemporánea, pero también la veo naturalmente demandando algún tipo de justicia o de lectura distinta sobre lo que fue y lo que es la realidad chilena. Muchos me dirán, bueno, Michelle Bachelet ya fue presidenta de Chile, más allá que ahora tiene altas chances electorales de volver a hacerlo, y bueno, sí, tal vez ahora tenga que poner un poquito más el ojo en esas cuestiones, y mirar el ejemplo argentino. El ejemplo argentino, pues somos ejemplo en materia de derechos humanos vinculado con el terrorismo de Estado. Hemos marcado un rumbo, y yo creo que sería muy sano para muchos países de Latinoamérica que nos sigan en este sendero de memoria, verdad y justicia, porque es muy sano y muy sanador para los pueblos. Nosotros, los que estamos ideológicamente cercanos a los organismos que fueron motor de estas banderas, que eran unas banderas que no hablaban de venganza, que no hablaban de matar, que no hablaban de odio, como las que levantaron nuestras madres de Plaza de Mayo, nuestras abuelas de Plaza de Mayo,
bueno, los que estamos en esta cuestión propositiva, realmente les podemos asegurar que es sanador saber que Videla murió en la cárcel común como debía morir, con una condena, con todas sus garantías y derechos, cosa que no tuvieron sus víctimas, que Astiz está donde tiene que estar, y que muchos genocidas están donde deben estar, procesados o presos. Así que la impunidad y el tapar la mugre poner la mugre abajo de la alfombra nunca es una solución definitiva ni sana. Ahí sí se generan resentimientos y ganas de venganza. De esa forma, escondiendo la mugre abajo de la alfombra. Nosotros, como dije, gracias a la lucha de nuestros organismos de derechos humanos y a la voluntad política de los últimos presidentes de la Argentina, pusimos las cartas sobre la mesa y se procesó la cuestión como había que hacerlo, a través de juicios y del encarcelamiento cuando correspondía. Así que vamos a escuchar, para poner un poco de música, Yo pisaré las calles nuevamente, este hermosísimo tema de Pablo Milanés, que está referido a Santiago de Chile, a lo que pasó en el Palacio de la Moneda, y luego profundizaremos un poquito más estas cuestiones de las que estamos hablando y que para nosotros siguen ocurriendo. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada, y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes. Yo vendré del desierto calcinante y saldré de los bosques y los lagos y evocaré en Cerro de Santiago a mis hermanos que murieron antes. Yo unido al que hizo mucho y poco, al que quiere la patria liberada, dispararé las primeras balas, más temprano que tarde sin reposo. Retornarán los libros, las canciones que quemaron las manos asesinas. Renacerá mi pueblo de su ruina y pagarán su culpa los traidores. Un niño jugará en una alameda y cantará con sus amigos nuevos. Si ese canto será el canto del suelo, a una vida cegada en la moneda. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada, y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes. Saludamos ahora a las radios que semana tras semana tienen la generosidad de poner esta señal al aire. Estamos hablando de la radio Delta 80, de las Voces del Muro, estas dos radios de Argentina, y de Comunidad Estéreo. Comunidad Estéreo es una radio venezolana que, bueno, por lo que tengo entendido, no solamente pone nuestra propuesta online, de modo online, sino también por antena, ahí en Venezuela. Así que un gran abrazo a los hermanos venezolanos que nos están escuchando
y a los que realmente queremos como eso, como hermanos, pues creemos en la construcción regional de un modo vehemente y de un modo consecuente. Y bueno, y a los compañeros de aquí de Argentina un abrazo enorme, y especialmente quiero hablar al director de Delta 80, al amigo Fabián, que me estuvo haciendo una pregunta y no se la respondí todavía respecto a unos libros, la posibilidad de conseguir unos libros, y bueno, aprovecho el medio, total es un comentario coloquial pero cortito, que tiene que ver con que esos libros, Fabián, todavía estoy buscando el caminito de conseguirlos fácilmente. Yo tengo algunos, pero realmente no ha sido fácil conseguirlos, así que listo, estoy ahí, atento a ver cómo se puede llegar a solucionar. Es un material, para no dejar afuera a los otros oyentes, que tiene que ver con políticas de Estado de Argentina, y son libros que realmente hablan del hombre puesto en el centro de las políticas sociales, y en el centro de la voluntad de nuestro actual gobierno, la persona, la persona como sujeto de derecho. Estos no son libros que le hubieran gustado a la derecha de Álvaro Alzogaray ni a Martínez Dios, que ponían a los números y a la rentabilidad por sobre el hombre. Acá justamente hablamos de lo contrario, la economía al servicio del hombre, el capital funcionando, pero teniendo al hombre como destinatario de los beneficios que ese capital produzca. Es un cambio de paradigmas, un cambio de época que esperamos se consolide, porque como dice Cristina, los 90 están a la vuelta de la esquina si nos distraemos o si no hacemos nada. Hay que estar muy atentos con eso. Creo que sería trágico para algunos que ahora propician en cierta manera una vuelta a las políticas neoliberales, por esnobismo, vaya a saber por qué cuestión. Algunos han perdido un poco la memoria de lo que fueron los 90 aquí en la Argentina, y hasta piensan en votar candidatos que tienen mucho de ese discurso noventista, en donde el rol del Estado es casi secundario, no un rol activo en favor de la gente, pensando en la redistribución de la riqueza, porque que un país crezca económicamente puede tener distintas concepciones, ¿no? Una cosa es engrosar las arcas de la nación y otra es ver qué hacemos mientras tanto para con el pueblo que vive en esa nación, para con el pueblo que tiene una ciudadanía, no los habitantes, porque ser habitante es estar en un lugar. Nosotros tenemos una concepción del argentino ciudadano, y esperemos que esto empiece a verse en toda Latinoamérica. En muchos países se ha avanzado muchísimo en eso, por ejemplo en Venezuela. En Chile, ya que veníamos hablando de Salvador Allende, es una cuenta pendiente también. El neoliberalismo ha atravesado el tejido social de la sociedad chilena y hay que ir desestructurando eso en beneficio de los más postergados. Calculen que la educación en Chile no es como la Argentina. Acá hay universidades gratuitas, y en Chile el hijo del trabajador no tiene acceso gratuito a la educación terciaria, creo que ni siquiera a la secundaria, y bueno, justamente en el año 1972, Salvador Allende, en diciembre de 1972, Salvador Allende hablaba de esto en la Universidad de Guadalajara en México. Vamos a escuchar un fragmento de ese discurso. Pongan el oído a las palabras de este enorme presidente que fue Salvador Allende, un presidente que fue desde el primer día horadado en su posibilidad de gestión a través del terrorismo,
de los Estados Unidos de Norteamérica, de la injerencia yanqui. Gana las elecciones Allende, un marxista, llega por vía democrática, era muy respetuoso era Salvador Allende de las instituciones constitucionales, de hecho las respetó siempre, y no soportó Estados Unidos que un marxista llegue al poder en Latinoamérica a través de la vía democrática y con el voto popular. Era para Estados Unidos un golpe muy certero a su bolsillo, a su corazón, si tienen corazón, ¿no? A su concepción política, y había que desbancar para que no cundiera el ejemplo de Allende. Y así fue que desde el primer día, ahí viajó el presidente del diario El Mercurio, un diario golpista, un monopolio mediático de las mismas características hegemónicas y arbitrarias que del grupo Clarín de aquí de Argentina, o sea, un monopolio mediático que atenta contra la democratización de los medios, todas esas cuestiones. Bueno, eso también es El Mercurio en Chile. En Chile también se escribía en las paredes: El Mercurio miente, así como nosotros vemos escrito Clarín miente, ¿no? Y bueno, y ahí fue el presidente del diario El Mercurio, el director, a hablar con Nixon o con alguien de su equipo, poniéndose a disposición para ver qué hacían como para voltear al gobierno de Allende, y obviamente Nixon estaba encantado con la idea de que haya un lacayo, un cipayo chileno dispuesto a cumplir la tarea. Es más, le parecía bien que no se involucre de lleno la embajada de Estados Unidos y que hubiera un actor como un medio de comunicación obrando en ese sentido. Hubo $2 millones ahí en el momento para que se iniciaran las acciones de inteligencia en contra de un gobierno democrático. Vamos a escuchar las palabras de Salvador Allende y después seguimos con estas cuestiones. ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva Chile! ¡Viva Latinoamérica unida! Hay jóvenes viejos y viejos jóvenes, y en estos me ubico yo. Esos jóvenes viejos no se preguntan cuántas viviendas faltan en nuestros países, y a veces ni en su propio país. Hay muchos médicos que no comprenden que la salud se compra y que hay miles y miles y miles de hombres y mujeres en América Latina que no pueden comprar la salud. De igual manera que hay maestros que no se inquietan que haya también cientos y miles de niños y de jóvenes que no pueden ingresar a las escuelas. En América Latina hay más de 30 millones de cesantes absolutos y la cifra se eleva por sobre 60 millones, tomando en consideración aquellos que tienen trabajos ocasionales. Para que termine esta realidad brutal se requiere un profesional comprometido con el cambio social. Se necesitan profesionales que no busquen engordar en los puestos públicos, en las capitales de nuestras patrias. Que la obligación del que estudió aquí es no olvidar que esta es una universidad del Estado, que la pagan los contribuyentes, que la inmensa mayoría de ellos son los trabajadores y que por desgracia en esta universidad y como en las universidades de mi patria, la presencia de hijos de campesinos y de obreros alcanza un bajo nivel todavía. La juventud tiene que entender, y nosotros en Chile le hemos dado un paso trascendente. La base política de mi gobierno está formada por marxistas, por laicos y cristianos. Estaban ahí las palabras contundentes del presidente Salvador Allende,
diciéndole a toda Latinoamérica algunas cuestiones, algunos números de aquella época. Todavía la deuda social en Latinoamérica es enorme, en algunos países se ha avanzado mucho, por suerte. Aquí en la Argentina recordamos muchos y algunos ya no recuerdan, teníamos una desocupación que superaba ampliamente el 20%, rondaba ahí el 25-26%, y ahora tenemos una desocupación que es de un dígito, anda alrededor del 6%. Siempre decimos, mientras haya un solo trabajador sin empleo, nuestro trabajo no estará terminado, porque un solo trabajador sin empleo, un solo hombre con la voluntad de trabajar y que no pueda hacerlo, es doloroso para nosotros, los que tenemos sensibilidad política y social. Pero que hemos avanzado no hay dudas, Y ahí aparecen las contradicciones de algunos que en aquellos momentos reclamaban trabajo, que hoy lo tienen, y encima tienen trabajo digno, porque también hay que ver qué tipo de trabajo. Estamos hablando de gente con condiciones de trabajo digna, que han perdido la memoria últimamente y empiezan a orientar su voto más a la derecha, argumentando cuestiones de inseguridad, como si la inseguridad fuera un problema local de la Argentina. Yo siempre digo, yo no hablo de inseguridad, yo hablo de violencia, porque muchos de los hechos que ponen ahí en debate algunas cuestiones tienen que ver directamente con la violencia, y la violencia lamentablemente es un fenómeno mundial, y esto va más allá del color político del gobierno de turno. Veamos Estados Unidos, las masacres que ocurren asiduamente, un loco que entra con un arma en una escuela y mata a chiquitos, un loco que entra en un cine y mata a los que están viendo la película, o sea, un país violento como Estados Unidos. Veamos México, la cantidad de femicidios que hay por año es escandaloso, las muertes por las peleas entre narcotraficantes, y bueno, y aquí también en la Argentina hay niveles de violencia preocupantes, pero estamos hablando de niveles de violencia que atraviesan fronteras, pues tienen que ver con cuestiones muy profundamente ligadas también a, como dijimos recién, al narcotráfico, a cuestiones sociales que hay que cambiar estructuralmente. Nosotros, como decimos, venimos de hace 10 años teníamos 25-26% de desocupados. Los chicos de esos tiempos hoy son muchachos y se han criado en hogares en donde la postergación social era realmente escandalosa, por lo cual no se puede intentar revertir condiciones sociales adversas en la crianza en 2 o 3 años. Estos son problemas que han sido estructurales, y como todo problema estructural lleva más tiempo cambiarlo. Igual nosotros apostamos que se cambia desde la educación, desde la prevención, desde ese tipo de lados. Y vamos ahora al color local, ¿no? Aquí en el partido 3 de febrero, en el conurbano bonaerense, muchos de los que piden seguridad, dicen basta de inseguridad, todo eso, votan al candidato de la derecha. El candidato de Massa aquí se llama Martín Joffre, que es un hombre que es dueño de boliches bailables, en donde generalmente, y hay denuncias de esto, o sea, nos constan, se ha vendido alcohol a menores, y a raíz de eso ha habido riñas, ha habido peleas muy violentas, tanto dentro de sus locales bailables como afuera. Bueno, ese hombre que abriría más locales con esas características, como yo hoy comentaba, con patobicas violentos, es el que propone cierta franja social como alternativa en beneficio de más seguridad. Un hombre que está acostumbrado a negociar
con esto de la violencia, ¿no? Porque muchas veces el tipo de boliches, porque acá no estamos en contra de que haya peñas populares o lugares bailables, sino de un determinado tipo de boliches que también tiende a discriminar, porque ahí es donde está que el que es más morocho que otro no entra y el que tiene las zapatillas menos bonitas que el otro no entran. También hay un tema de exclusión social en este tipo de boliches del que algunos viven. Bueno, ese tipo de noche que nosotros no queremos para nuestro barrio es el que propone el candidato de la derecha, al que muchos ven como garantía de mayor seguridad. Es un hecho contradictorio que hay que hacerlo evidente, pero esto hay que irlo hablando vecino con vecino. Y esto pasará en todos lados de Latinoamérica, ¿no? Yo no me olvido que del otro lado hay oyentes venezolanos y que a veces verán que el sector de Capriles propone como solución a determinado problema a un tipo que uno, revisando un poco el historial, se da cuenta que no puede ser nunca garantía de las soluciones que proclama con la boca. Martín Joffre, hablando de este precandidato aquí en 3 de febrero, de este candidato a concejal ahora y que se quiere candidatear como intendente, también tiene muchas denuncias, no 2 o 3, muchas denuncias de violencia de género, de haberle causado agresión a mujeres. Así que bueno, hay un convito ahí muy interesante para difundir y para que vean que a veces los que buscan como tabla salvadora en la derecha hace agua por todos lados. Sigamos, volvamos a Chile, a Salvador Allende. Cuando en el año 1970 gana las elecciones, un grupo, Inti Illimani, le dedica dentro de una obra conceptual Canción del Poder Popular a ese triunfo electoral del socialismo en Chile. Esto fue, como dije, en el marco de Canto al Programa de Salvador Allende, y tiene una estrofa que dice: porque esta vez no se trata de cambiar un presidente, será el pueblo quien construya un Chile bien diferente. Eso es lo que querían y eso es lo que no permitió la injerencia norteamericana, que asfixió al gobierno de Salvador Allende, deliberadamente asfixió económicamente, no había créditos, no había posibilidad de muchas cosas que afectaron al pueblo. O sea, la estrategia norteamericana fue una vez más hambriar a un pueblo, cometer injerencia y bueno, deteriorar la imagen de un excelente presidente, un hombre con unas ideas geniales, pero que obviamente si ve saboteada su presidencia todos los días, se empieza a generar un caldo de cultivo para hechos como el que ocurrieron. Vamos a escuchar esta canción del Poder Popular y después seguimos en Por la Patria Grande ya en el último bloque. Tierra nos pide, tenemos que ser nosotros
siniestro con la unidad popular. Ahora somos gobierno, porque esta vez no se trata de cambiar un presidente. Será el pueblo quien construya un Chile bien diferente. Y así se va yendo otra emisión de Por la Patria Grande, este programa profundamente antiimperialista, antioligárquico y que cree fuertemente en la construcción regional, en nuestra América morena, en esta Latinoamérica que construiremos solo con concientización, con educación, con hermandad, con la mano tendida, con solidaridad. Para cerrar este programa escucharemos un tema de Calle 13. Recién escuchábamos un tema de Inti Illimani, este grupo chileno, y justamente la versión que escucharemos de Latinoamérica está tocada por Inti Illimani y Calle 13, juntos. Y escucharán las palabras de René, el cantante de Calle 13, cuando empieza el tema, y unas palabras entrañables que tienen que ver con esto, con que hoy por hoy la revolución es la educación, no el fusil en la mano, no la violencia. Y yo siempre digo, concienticemos, llevemos el mensaje de qué tipo de país y de región queremos. Nosotros aquí en la Argentina tenemos una frase que reza: el amor vence al odio, y justamente hay que concientizar en este sentido, y no hablamos del amor bobo, de esto de andar repartiendo besos a todos, sin fijarnos a quién. Lindo es ese mensaje, pero nosotros sabemos que hay intereses que confrontar, porque muchos dicen, no, pero ustedes realmente son confrontativos. Somos confrontativos con los intereses apátridas, con los intereses que van en contra del beneficio del pueblo, contra los poderes hegemónicos, contra los monopolios. Ahí sí que no damos besos, ahí planteamos conflicto, porque el conflicto existe, hay un conflicto de intereses, hay una tensión de intereses, eso es política. Pero para con los pueblos, esto, la mano tendida, el hablar, el debatir, el explicar por qué nos paramos en la vereda que estamos parados, aún con todo lo que hay por mejorar, aún con todo el trabajo pendiente que queda, que sabemos que es mucho, y justamente por eso queremos no 5 años más de proyecto nacional y popular, ni 10, necesitamos 20, 30, 40, 50 años para transformar estructuralmente e institucionalizar los cambios en favor de la gente. Como la otra vez decía alguien, ¿no piensan que Abraham Lincoln, cuando propuso cambios para Estados Unidos, hablaba de cambio para 2 o 3 años? No, hablaba de un cambio estructural, y esto todos los líderes del mundo y todos los pueblos del mundo, creo que cuando encuentran un camino, quieren realmente cambios profundos, no maquillaje. Muchos gobernantes de la derecha, de cabotaje, ¿no?, en los municipios y todo eso, son muy propensos al maquillaje, al plantar palmeritas, arreglar las plazas, pintar los cordones, y con eso ya parece que está. Nosotros vamos un poquito más profundo a los cambios estructurales que tienen que ver con cómo hacemos que la mayor cantidad de pibes entren en las escuelas, que estén escolarizados, y después viene el debate de qué tanto hay que mejorar la educación, obviamente un debate muy genuino, muy lícito, pero primero escolaricemos a los pibes. Bueno, nosotros vamos por ese lado y tenemos que comunicar esto,
de por qué estamos parados en la vereda que estamos parados y por qué cuando decimos el amor vence al odio, lo decimos realmente de corazón, pero sin olvidar que hay conflictos en tensión y que hay intereses contrapuestos y que con algunos intereses no nos interesa justamente dialogar, sino directamente decir no, mira, nosotros vamos por otro camino y a algunos intereses no responderemos nunca. Desde este programa nunca responderemos ni seremos funcionales a los intereses del imperialismo, por ejemplo. Vamos con el tema prometido, Inti Illimani, calle 13, Latinoamérica. Un abrazo a todos y a todas. Inti Illimani histórico en la casa. Camila Moreno en la casa. Este tema se llama Latinoamérica. Lo escribí pensando en Latinoamérica, pensando en todos los jovencitos que están estudiando ahora. La educación es nuestra nueva revolución, no es el fusil, no es la violencia, es la educación. Todos los jovencitos. Ese es el mensaje de Calle 13 que están tratando de destruir diciendo que cualquier barbaridad. Este es el mensaje que yo quiero que todo el mundo escuche. Lo digo el día de mi cumpleaños, el día que nací. Uno de los días más importantes de mi vida, por eso estoy aquí, porque mi mamá parió. Y se lo dedico a todos ustedes, pero con el corazón ahí, pero bien cabrón, desde lo más honesto de mis entrañas, se lo digo de corazón. Cuando usted quiera, maestro. Se robaron un pueblo escondido en la cima, mis pieles de cuero, por eso aguantan cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. La cara más bonita que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote 2 goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mi cordillera. Soy lo que enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna pero que camina. Oye. Tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve
nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña. Un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes. Todo lo que necesito tengo en mis pulmones, respirando azul clarito. La altura que sofoca, soy las muelas de mi boca, marcando foca. El otoño con sus hojas desmayadas, los versos